Se habla que el dinero del narcotráfico llegó a todos los niveles del gobierno en Honduras y el primer implicado es el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre el 2014 y 2022. Según Fiscalía de ese país, fue declarado culpable de tráfico de cocaína después de un juicio de 2 semanas en un tribunal federal de Nueva York, un hecho histórico. Nuestra periodista de Foros Humanos investiga sobre la estructura del narcoestado de ese país. Juan Orlando Hernández pasó a la historia como el primer presidente hondureño declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York, pero la estructura del narcoestado se mantiene en Honduras. En 1988, en una conversación sostenida entre el abogado Miguel Ángel Izaguirre y el general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Álvaro Romero Salgado, hacía alusión a que el narcotráfico había penetrado todos los estamentos de la sociedad hondureña, y si eso no paraba, hasta un presidente podría verse involucrado. Hasta el 1 de junio de 1988, Izaguirre se había desempeñado como juez de letras de lo criminal en Tela, un municipio del departamento de Atlántico, y en los últimos 2 años se había convertido en un cercano colaborador de la agencia antidrogas estadounidense DEA, al entregar sin miramientos a varios narcotraficantes colombianos que pasaban como empresarios y artistas radicados en Honduras. Y me dijo, abogado, si no se para eso, dentro de un cuarto de siglo hasta el presidente de la República va a ser enterrado. Él murió, pero las palabras fueron proféticas. Álvaro Antonio Romero Salgado era el que nos ayudaba, que era el líder de la sexta promoción de la escuela militar. Tras el fallo de culpabilidad contra el expresidente Juan Orlando Hernández en una corte de Nueva York, reitera que la participación de altos funcionarios del Estado en actividades de narcotráfico no es nada nuevo. Izaguirre cayó preso tras denunciar con nombres y apellidos a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la República y a 18 diputados que colaboraban con narcotraficantes. Ese mismo día lo destituyeron y lo mandaron bajo custodia militar. Estuvo en una celda durante 2 años hasta que llegó una nueva Corte Suprema en 1990. Izaguirre asegura que el boom del narcotráfico en Centroamérica y particularmente en Honduras se dio a inicios de los años 80. Porque los políticos vieron que estaban traficando droga autorizada por Honduras y hicieron su paralela. Yo denuncié el 1 de junio de 1988 a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia metidos en el negocio, al Procurador General de la República y a 18 diputados, y me metieron preso. El documento Drogas, Aplicación de la Ley y Política Exterior, preparado por el Subcomité de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, refiere que la DEA abrió una oficina en Honduras en 1981, pero la cerró menos de 2 años después, argumentando problemas presupuestarios. Menciona una serie de altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas vinculados al narcotráfico, como el coronel retirado Rigoberto Regalado Lara, capturado en el aeropuerto de Miami en mayo de 1988 con 26 libras de cocaína. A la fecha era embajador hondureño en Panamá y hermanastro del entonces jefe de las Fuerzas Armadas Humberto Regalado Hernández. Documentos desclasificados aseguran que en esa época la DEA investigó por sospechas de narcotráfico a 7 coroneles más, también a Gustavo Álvarez Martínez y Humberto Regalado Hernández, estos 2 últimos jefes de las Fuerzas Armadas en distintos periodos. Pero los militares no fueron los únicos que aprovecharon el momento para entrar al ilícito negocio. Los políticos vieron que se estaba traficando droga autorizada, entre comillas, e hicieron su paralela, enfatiza el ex juez Izaguirre. De ahí su denuncia contra altos funcionarios del Estado y diputados que lo hizo caer en desgracia en 1988. El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Everett Briggs, entregó al gobierno hondureño una lista de oficiales involucrados en el tráfico de drogas, de los cuales ninguno fue enjuiciado. En las siguientes 3 décadas los carteles de la droga se multiplicaron. Sobre esa base histórica, Juan Orlando Hernández construyó una estructura de corrupción y narcotráfico, al grado de afirmar que le metería droga a los gringos hasta por debajo de las narices, según uno de los testigos clave en los juicios contra él y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández. Este último ya cumple una condena de cadena perpetua y 30 años más.
Pero los hermanos Hernández no son los únicos allegados al poder que han sido alcanzados por la justicia estadounidense. En los últimos 10 años han sido extraditados el hijo de un expresidente, un director de la Policía Nacional, varios diputados, oficiales de la policía y una serie de capos, hasta sumar más de 40 y con una lista pendiente de 28 más. De acuerdo a información de la Fiscalía estadounidense, los Hernández venían siendo investigados por actividades de narcotráfico más o menos desde 2004, cuando el menor de los 17 hermanos Hernández tenía 26 años y Juan Orlando ya era diputado. Una vez en el poder el diputado entre el 98 y el 2014, el presidente del Congreso Nacional 2010-2014 y presidente de la República entre el 2014 y 2022, Juan Orlando Hernández realizó reformas legales, sometió a los demás poderes del Estado e hizo nombramientos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional entre sus allegados. Esto le permitió en total impunidad saquear las arcas estatales y facilitar el trasiego de drogas de los carteles afines a él, mientras aparentaba una lucha antinarcóticos eliminando a sus enemigos. Rodolfo Dumas Rodríguez es un connotado y directivo de la Asociación Mundial de Cumplimiento, entidad sin fines de lucro que promueve el comportamiento ético y el buen gobierno corporativo. Apunta que en la última década la institucionalidad del país se redujo a su mínima expresión. Creo que Honduras, más allá de reformas o de nuevas leyes, efectivamente lo que necesita es eso, voluntad política, pasar del discurso a los hechos, del discurso a la acción, materializando todas esas ofertas que se hicieron cuando andaban en campaña y que ahora ya hechos gobierno no han cumplido. Usted lo puede ver a todo nivel, por ejemplo en el caso de la Sisi, donde se manifestó que iba a venir y a la fecha actual han pasado 2 años y la Sisi sigue sin operar en el país. Todos los pretextos, las excusas, ya a estas alturas no son válidas. Entonces requerimos de una decisión y de un compromiso político genuino para que estas cosas se materialicen y Honduras puede efectivamente establecer los mecanismos, capacitar al personal humano y técnico necesario para combatir no solo el crimen organizado, sino que la corrupción en toda su forma. Porque la institucionalidad se ha debilitado no solo en su efectividad, sino que también en los niveles de profesionalismo que requieren algunas de estas investigaciones. Por ejemplo, en el caso de actos ilícitos que tienen que ver con lavado de activos, es sumamente complicado seguirle la pista a estos fondos que son sustraídos o que son manejados por el crimen organizado. Entonces se requiere de una técnica especial que lastimosamente creemos que Honduras no tiene. Entonces ahí es donde es importante el asesoramiento de entes internacionales para fortalecer esos procesos investigativos y que sean eficaces en la persecución de los criminales, pero también en la recuperación de esos recursos que tanto le urgen al país. Este código generó herramientas de blindaje para las personas vinculadas a la corrupción. Se deben hacer las reformas para tener penas ejemplificantes con tipos penales fáciles de perseguir, señaló la diputada Fátima Mena de oposición. El Congreso Nacional, primero que todo, tiene que tener una posición firme sobre cuáles son los riesgos que corre un Congreso, pues que evidentemente tiene dentro de su engranaje, como lo ha tenido en el pasado, personas que forman parte de estas estructuras criminales. Y hay que entender que hay una legislación que se debe de aprobar y otra legislación que se debe de derogar y otra legislación que no podemos permitir que entre. A ver, por ejemplo, necesitamos aprobar la ley de colaboración eficaz. Hoy el caso de Juan Orlando Hernández Alvarado demuestra la importancia de tener herramientas de colaboración eficaz para poder desmontar estas estructuras. Muchos de los testimonios evidencian para poder llegar a los más altos jerarcas de las estructuras criminales, a los capos de la droga, requieren de herramientas para poder garantizar el desmontaje de estas estructuras. Es por eso que en Estados Unidos el sistema de justicia, hemos venido escuchando en las últimas semanas hablar sobre la efectividad del sistema de justicia anglosajón, pues realmente, independientemente del si es anglosajón, si es romano, basa por tener que la Fiscalía cuente con herramientas.
y la ley de plea bargaining o clemencia para llegar a un acuerdo, en Honduras ley de colaboración eficaz, debe de ser aprobada. Hablábamos también de leyes que debíamos de reformar. Creo que ahí está el Código Penal de la Impunidad. El Código Penal de la Impunidad realmente generó herramientas de blindaje, especialmente para las personas vinculadas con casos de corrupción. Entonces, en este sentido, pues hacer las reformas al código para que pues sean penas ejemplificantes, para que sean tipos penales que sea fácil de poderlos perseguir, creo que son de las reformas que se deben dar. Derogar la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, que muchos de los diputados y diputadas se podrán acoger a este beneficio como lo hicieron en el pasado. Recuerdo muy bien que cuando revive la inmunidad parlamentaria fue en el marco del juicio de Tony Hernández, que fue justamente cuando se empezaron a mencionar diputados y diputadas que revive este tema. La diputada Silvia Ayala es abogada y diputada oficialista. Ella preside una comisión que revisó el Código Penal e indicó que se aprestan a presentar un informe que recomienda aprobar un nuevo código que endurezca las penas para delitos de narcotráfico y corrupción. Además, participó en una comisión que analizó el sistema de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Explicó que tuvieron acceso a un listado de personas que han visitado al expresidente en una cárcel en Nueva York, entre los que se encuentran varios diputados. Hubo financiamiento, hubo dinero del narcotráfico y no solamente fue para la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, también hubo dinero del narcotráfico para la campaña de un partido. Así que esto tiene que ser regulado, o sea, hay cantidades, hay campañas multimillonarias que muchas veces usted suma el salario que podríamos tener como diputados y diputadas en 4 años y lo contrapone con los millones que gastaron en campaña y no hay ni siquiera un balance que pudiera decirle o que pudiera hacer que entendamos cómo pueden gastar tanto dinero para una situación que económicamente al menos no van a tener una retribución con el salario. Entonces eso quiere decir que a lo que aspiran es a otro tipo de cosas. Entonces hay que revisar mucho y tener mayor control en el financiamiento de campañas y financiamiento de partidos políticos. Los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Otra de las maniobras de Hernández fue reglamentar la ley del Consejo de Defensa y Seguridad, siendo presidente del Congreso Nacional en el año 2011. Mediante esa disposición legal logró que los poderes judicial y legislativo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Secretaría de Seguridad, todos integrantes del Consejo, quedaran bajo la figura del presidente de la República. Así allanó el camino que le permitió tomar decisiones por encima de los otros poderes mientras ejerció la presidencia. El abogado Omar Mengíbar, quien fue fiscal del Ministerio Público por más de una década, explica que bajo ese instrumento jurídico, Hernández estableció un modelo de dictadura. Por ejemplo, en las reuniones del Consejo de Seguridad se definía si un individuo, un representante de la sociedad civil o de los movimientos sociales del país era enemigo del Estado. En ese caso, ahí mismo se ordenaba al Ministerio Público su persecución por la vía legal. Si lo que hacía la persona en cuestión no era delito, se ordenaba al legislativo hacer las reformas para penalizar sus acciones. Un Estado de Derecho, para que funcione como tal, no solo requiere que tenga una Constitución de la República, no solo requiere que esa Constitución reconozca un catálogo mínimo de derechos humanos fundamentales, sino que sobre todo es la separación de poderes e independencia de poderes. No solo es que sean separados, es que sean genuinamente independientes. Y el más independiente de los poderes del Estado, el más independiente de esos poderes independientes, necesariamente es el Poder Judicial. Pero como funcionan las cosas en el país, el Poder Judicial suele ser el más sometido de todos. En enero de 2017 entró en vigencia la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, mejor conocida como la Ley de Política Limpia, cuyo objetivo original era transparentar el financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, un año después, en enero de 2018, el abogado Kelvin Aguirre, en su condición de comisionado de la Unidad de Política Limpia, solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública poner bajo reserva la información pública de los partidos políticos.
Esto incluye mantener en secreto los montos de financiamiento públicos, los estados financieros de los partidos, los registros y la notificación de aportaciones, depósitos en instituciones del sistema financiero nacional, las aportaciones privadas a los candidatos, los contratos para la adquisición de bienes, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios. Si bien es cierto, Aguirre Córdoba representaba al Partido Nacional, el mismo del entonces presidente Hernández, la medida no fue cuestionada por los otros partidos políticos mayoritarios que tienen representación en la unidad. Estos son el Partido Liberal y Libertad y Refundación, ahora hecho gobierno. Organizaciones de la sociedad civil han demandado la nulidad de la resolución, pero 6 años después siguen sin respuesta. Durante el juicio de Juan Orlando Hernández, los testigos declararon haber hecho aportes a las campañas políticas de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales entre el 2006 y 2009, Porfirio Lobo Sosa entre el 2010 y 2014 y el mismo Hernández entre 2014 y 2022. Según la diputada Mena, diferentes estudios muestran que el pecado original de la corrupción es el financiamiento de las campañas políticas. El pecado original de la corrupción es justamente el financiamiento de campañas. O sea, ahí ese es el pecado original a donde inicia todos los procesos de corrupción. Y bueno, en Honduras no solamente para la cooptación para redes de corrupción, sino que también la cooptación para, en este caso, el crimen organizado. El financiamiento ilícito de candidatos, candidatas, partidos políticos, pues sin lugar a duda es el inicio de cómo se llegaron a cooptar y a degenerar las instituciones, a donde ya las personas o las instituciones no están lideradas por personas basadas en su integridad, en su profesionalismo, en su capacidad técnica, en procesos de selección y elección, sino bajo negociaciones ocultas, bajo la mesa de personas, en este caso crimen organizado, que lo que buscan es la instrumentalización de la institucionalidad, no solo para protección propia, sino también para el enriquecimiento ilícito. En el juicio de Juan Orlando, el abogado Mengíbar fue candidato a la alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones de 2021, pero al final hizo una alianza para ceder la posición y quedar en la vicealcaldía. Comenta que una de las modificaciones que debería impulsarse es la forma de hacer política, porque en la actualidad demanda recursos millonarios. El exfiscal Omar Mengíbar apunta que la infiltración creada por el crimen organizado, colocando a su gente dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue ahí. Tendrá que hacerse una depuración radical. participar en una campaña electoral en este país, bajo las reglas que opera, es extremadamente caro. Solo para darle un dato, por ejemplo, en San Pedro Sula, la disputa por la alcaldía de San Pedro Sula, el día de las elecciones se necesitan 4,5 millones de lempiras, solo para ese día de las elecciones. Y estoy hablando mínimamente 4,5 millones, que significa darle la comida a quienes van a estar en las mesas, facilitarles algún medio de transporte, mover alguna logística de sonido, publicidad para ese día, 4,5 millones, y este es el dato de 2021. De modo que quien no tenga esa cantidad de dinero no puede participar, por mucho que la Constitución le diga que usted tiene derecho a elegir y ser electo. A la hora de querer o pretender realizar ese derecho, usted no lo puede realizar si no tiene esa cantidad de dinero. Entonces se vuelve ilusoria la democracia y queda como un derecho, más bien un privilegio reservado solo para quienes tienen plata. Luis Zelaya, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2017 por el Partido Liberal, reconoció que el eslabón más débil y a través del cual ingresa el crimen organizado al Estado es el financiamiento de alcaldes, diputados y presidentes. Para él, Juan Orlando Hernández ya es un muerto en vida. Se ha convertido en un presidiario con un número que va a pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad. Pero el futuro es nuestro, es el de nuestro país, de nuestros hijos y nietos. Creo que hay dos factores primordiales. Primero, el más difícil, voluntad política, que no la hay. No hay una voluntad política real de evitar que el crimen organizado penetre las estructuras del Estado a través de su eslabón más débil, que es las elecciones, ¿no? Al financiar alcaldes y diputados, pues logran penetrar las estructuras del Estado. Porque quienes deciden, quienes nombran, quienes eligen al Ministerio Público, las autoridades del Ministerio Público, los diputados. Quienes eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados. Quienes eligen los ascensos en las Fuerzas Armadas, en la policía, los diputados.
quienes nombran comisiones de intervención que luego no cumplen con su función, o su función, como el caso de la depuración de la policía, es sacar a los buenos policías y dejar a los malos. Entonces son los diputados. Ahí es el eslabón más débil y ciertamente no visualizo voluntad política. En segundo lugar, creo que es un control más estricto, ¿no? Un control mucho más estricto en los procesos de elección de segundo grado, puesto que a partir de ahí sabemos que se cuelan, ¿no? Se cuelan el crimen organizado para poner a sus piezas, ¿no? El hecho de que el Tigre Bonilla, director nacional de la policía, se haya declarado culpable del delito narcotráfico, nos debe poner las barbas en remojo en cualquier estamento de nuestra institucionalidad. Santos Orlando Rodríguez Orellana es un capitán retirado del ejército hondureño. En 2014 formó parte de un operativo antinarcóticos en La Mosquitia. Interceptó un helicóptero vinculado al tráfico ilícito de estupefacientes. El oficial recibió información de que la aeronave pertenecía a Juan Antonio Hernández, hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, y así lo reportó a sus superiores. Como represalia fue removido del cargo y el Ministerio Público lo acusó de allanamiento y torturas. Fue investigado por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción, contexto que las Fuerzas Armadas aprovechó para darle de baja deshonrosa. En 2018, ante la falta de pruebas, fue absuelto de todas las acusaciones y en febrero de 2021 anunció su candidatura presidencial. En todo momento se mantuvo firme en sus denuncias contra los Hernández, como narcotraficantes y contra sus colegas militares como colaboradores cercanos. En noviembre de 2021, 24 días antes de las elecciones, lo detuvieron a él, a su esposa y a su suegra y los acusaron de lavado de activos. En junio de 2023 los tres fueron absueltos. El expresidente ya había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. Rodríguez Orellana insiste en que no ha cambiado nada y que estos 2 años de gobierno no se ha enjuiciado a nadie relevante por narcotráfico, pese a que hay un sinnúmero de casos. Las estructuras creadas por Juan Orlando Hernández siguen operativas. El vínculo del narcotráfico durante todo este tiempo en los gobiernos en nuestro país, lamentable, utilizaron a instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, sin temor a equivocarnos, hasta la Fiscalía, y un sinnúmero de instituciones en el país, utilizaron el poder para este tipo de flagelos que ha perjudicado tanto a Honduras como a la humanidad entera. Entonces, lo que hoy en día está pasando, pues eso es lo que los hondureños sospechábamos y sabíamos. Se hizo un trabajo de inteligencia. Lamentable que los entes de seguridad o los entes de justicia en nuestro país nunca hicieron nada. La política ha sido uno de los factores primordiales. Los hombres que han manejado las políticas de nuestro país se vincularon. El narcotráfico en Honduras ha pasado a 2 facetas. Una faceta de hombres comunes y corrientes que solamente pagaban a los entes de seguridad para el trasiego de la droga. Y la segunda faceta es cuando ya hay involucramiento de los políticos, diputados, familiares de los mandos superiores, jefes de las Fuerzas Armadas, instituciones gubernamentales vinculadas a este flagelo. Entonces ya cambia el panorama. Difícil porque todo esto se vino a politizar. Las instituciones que han sido de una jerarquía y de un mando vertical como las Fuerzas Armadas y la policía pusieron de jefes a quienes ellos le convinieron, y todavía estamos en esa situación. Entonces todo eso vino a enmarcarse una problemática enorme dentro de la institucionalidad y que hay que sanearla, hay que trabajar, hay que ver de otro punto de vista cómo se pueden sanear las instituciones para poder recuperar la paz y la tranquilidad que merece el pueblo hondureño. Mientras algunos critican el hecho de que un político prominente pueda ser extraditado y juzgado en el extranjero, otros admiten que el sistema político hondureño es demasiado débil, particularmente en la división de poderes. Juan Orlando Hernández fue hallado culpable en 3 delitos de narcotráfico y posesión de armas el pasado viernes 9 de marzo de 2024. Y el 13 de marzo, su esposa Ana García anunció el lanzamiento de su candidatura presidencial en un intento de mantener las estructuras de poder arraigadas en el Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero el panorama es incierto, ya que las organizaciones criminales se niegan a dejar el poder.